Hoy en 40 minutos les proponemos compartir un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el sociólogo, doctor en ciencias económicas, periodista y titular del llamamiento argentino judío Jorge Elbaum. Un encuentro para hablar sobre RED, la red de empresas por la diversidad, responsabilidad social, medios de comunicación y la actualidad de nuestro país. Bienvenidos a 40 minutos. Hoy tenemos un nuevo programa en este ciclo que llamamos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Tuvimos una previa de diálogo muy interesante y ahora vamos a arrancar con el programa. Nuestro invitado es una personalidad muy particular porque es una persona que aparte es docente, ha ejercido la función pública, él asimismo se llama militante desde muy joven. Es una persona que últimamente está teniendo muchísima presencia en los medios porque nos está ayudando a pensar, nos está ayudando a reflexionar sobre la realidad, nos está dando herramientas y elementos que son en definitiva los que tenemos obligación todos como ciudadanos de buscar a la hora de buscar información precisa para tomar decisiones o para escuchar a otro interlocutor. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Elbaum. Jorge, bienvenido a nuestro programa 40 Minutos. Para nosotros es un gusto enorme que estés acá por tu riqueza no solo en tu formación profesional, sino en tu trayectoria de vida y en todo lo que estás haciendo hoy por como romper discos rígidos, ¿no? Hay mucha gente que ha tomado este nuevo modelo de país como único y creo que hay que pensar y hay que reflexionar de dónde vienen los que están hoy y hacia dónde nos están llevando. Pero antes de entrar en este diálogo que tiene que ver con esto de la responsabilidad social en la información, quiero que nos cuentes tu trayectoria por la responsabilidad social concretamente, la creación de RED en su momento y desde cuándo. Primero, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empiezo por ahí. En el área de la Universidad de Itela hace más o menos 4 años, con un grupo de investigadores, por un lado, y también de personas que estaban articuladas en empresas argentinas, se construyó red de empresas por la diversidad, con el objetivo básicamente de integrar a distintos colectivos y la preocupación que tenemos que tanto en el Estado como en las empresas privadas exista un espacio para la inclusión de aquellos actores, sujetos, individuos sociales que están muchas veces discriminados y que es muy difícil ver, digamos, muchas veces la sociedad en general y las empresas en particular son muy reacias, por ejemplo, a tomar un musulmán, a tomar una chica travesti, a poder incorporar se busca invisibilizarlos más, claro, que ponerlos en valor o evaluar su talento. Sí, exactamente. ¿No? En realidad hay un desprecio profundamente, o sectores populares. Sí. Recuerdo, sin dar nombres, digo, la dificultad que tenían una gran empresa en Argentina para tomar profesionales que no fuesen de universidades privadas. Bueno, hoy lo estamos viendo incluso dolorosamente, creo yo, en el Estado, ¿no? Hay como un... Lo estamos viendo con la nueva normativa del Ministerio de Educación. Efectivamente. Que es muy peligroso. Es muy peligrosa y que de alguna manera lo que pretende, básicamente, es, paradójicamente, poner en valor el marketing o el mercado de las universidades y la educación privada, que como todos sabemos en Argentina, más allá de que existe desde el año 58, etcétera, etcétera, en la universidad, me refiero en el nivel superior universitario, tiene mucho menos nivel que la universidad pública, ¿no? Y bueno, sin embargo, se privilegia a partir de estos cambios, en una forma de irresponsabilidad, creo yo, social, bueno, la reducción de las titulaciones, de los títulos de grado, con el objetivo básicamente de hacer negocios con los posgrados. Ese es el objetivo de fondo. Pero volviendo a RED, ha sido una experiencia y continúa, que es muy importante. Majo Zucarrat es la directora ejecutiva de la RED en Ditela y que trabaja y que seguimos trabajando básicamente dando capacitación
haciendo jornadas de sensibilización. La última ha sido el 8 de marzo, vinculado al 8 de marzo de este año, donde se ha hecho un evento muy importante con gente de distintos países sobre la temática de género, que es clave, sigue siendo muy importante, más allá de que estamos viviendo una situación, yo creo, muy positiva, donde el tema de género y el tema mujer empieza... Sí, se explicitó, se empezó a poner en valor. Se puso en valor y tenemos que agradecer a la militancia feminista de tantos años. Sí, a las Ni Una Menos, sobre todo, ¿no? Sí, porque de golpe fueron las que más movilizaron. Sí, efectivamente. Un colectivo de gente muy, muy joven que empezó a empujar, visibilizar el tema género en todos sus aspectos, Sí, ¿no? Efectivamente. Tengo el orgullo de que mi hija, hoy de 18 años, sea una de esas militantes que andan con el pañuelo verde hoy en la lucha por el tema del aborto, de legalizarlo, no con el objetivo básicamente, porque hay un tema de discusión muy interesante. Mi perspectiva tiene que ver básicamente con la igualdad, porque los que realmente pagan el problema del aborto son las más pobres, ¿no es cierto? Obviamente que el objetivo nunca es que haya aborto, sino básicamente para aquellas situaciones en las que sucede que existan espacios públicos, sanitarios, adecuados, y no que los más pobres o las más pobres mueran en situaciones terribles producto del tema de la decisión individual, de la opción individual de hacerlo. Sí, educar para que no haya aborto. Claro, educar para del marco de contención desde salud pública para que... Sí, el tema es la salud pública. Claro, yo creo que nadie quiere una sociedad en donde ninguna niña o mujer aborte, y tiene que haber mucha más educación sexual, tiene que haber la posibilidad de que no se llegue a ese momento, pero en el caso hipotético cuando se llegue tiene que haber igualdad de posibilidades. ¿Y Red en ese sentido está haciendo participación, docencia, capacitación, está asesoramiento en distintos ámbitos? Sí, en distintos ámbitos, en jornadas abiertas y también en trabajo al interior de empresas. Bien. Cosa que me parece muy importante trabajar en el ámbito público y en el privado sobre... yo creo que el ámbito público, gracias sobre todo a los 12 años de gobiernos populares, ha sido mucho más sensible a la inclusión. Los ámbitos privados están un poco relegados, entonces creo que es importante que las empresas tomen conciencia de la inclusión social de los sectores populares, de la inclusión de la diversidad sexual, de la inclusión de la diversidad confesional. No puede ser, recordaba una vez, decir, no, bueno, ¿cómo vamos a tomar un musulmán si los musulmanes son todos terroristas? Primero que es una gran mentira. Son los grandes mitos. No, grandes mitos, obviamente abonados por las nuevas etapas de Hollywood que siempre han construido enemigos. En algún momento eran los indios, después la Segunda Guerra Mundial, después los chinos, ahora serán... El cine y la literatura norteamericana da para todo. Efectivamente. No, bueno, pero hay que tener cuidado de no reproducir esa cosa porque... nosotros somos parte de una sociedad en ese sentido maravillosa que nunca hemos tenido conflictos confesionales. Muy plural y con muchas comunidades diversas. Y hay que poner en valor eso porque es nuestro orgullo como sociedad. Sí, y una de las cosas que no pasó, y me parece que por eso existen lugares como Red, es que no obstante haber tenido durante muchísimo tiempo políticas públicas vinculadas a distintos temas problema, esto no ha tenido o no ha sido receptado desde los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Efectivamente. Entonces, lamentablemente, ese hueco o ese vacío, que hoy tampoco se cubre con una política pública que atienda la problemática, debe desde la responsabilidad social o desde organizaciones de este tipo buscar de alertar, de contener, y de sensibilizar, ¿no? Porque yo creo que todavía hay segmentos de la sociedad que están regidos por patrones muy arcaicos, muy discriminatorios, y que tienen mucha dificultad para poder pensar en sociedades integradas donde no importa el cuerpo del otro, no importa la idea que tenga el otro, no importa la concepción del mundo, lo único que importa es el talento, las ganas, la voluntad y el ser parte de algo diverso. Y en esto del trabajo, por ejemplo, en Red, o tu compromiso con la responsabilidad social desde ese lugar, o tu involucramiento en potenciar la diversidad por sobre las diferencias, en empezar a romper la barrera del prejuicio para que el talento se potencie y demás, ¿vos cómo estás viendo este planteo sociológico de la grieta? Porque, a ver, yo lo miro desde un lado de la historia, no hay una grieta actual, la grieta siempre existió. Yo tengo una amiga historiadora que dice desde 1810, yo no me voy tan lejos y me vengo a Pavón. Y digo, bueno,
ahí los caudillos se fueron a un costado, Urquiza dijo voy a arreglar con Mitre porque de paso vendo carne para la guerra de Paraguay, a ver, pero la grieta no es un tema actual y la gente lo vive como que hay una grieta en nuestra sociedad y en realidad es la de siempre. ¿Qué ves vos como sociólogo? Mira, yo creo que en principio no existe sociedad en el mundo que no tenga diferencias. Primero, lo primero que hay que hacer es asumir la existencia de las diferencias y no tenerle miedo. Si no hay diferencias, si no hay disputas, si no hay debate, no hay humanidad. Digamos. Y efectivamente yo coincido más con tu amiga historiadora. La grieta está entre Moreno y Saavedra, y estaba antes también, por supuesto, entre Tupac Amaru y los españoles, digamos. Existen en todas las sociedades grandes diferencias que constituyen de alguna manera una nacionalidad. En nuestro caso, efectivamente de 1810, luego entre Lavalle y Dorrego, y ganó Lavalle, etcétera, etcétera, y por supuesto en Pavón, y llevando la Revolución del Parque. Sí, los unitarios federales. Los unitarios federales, es decir, hay diferencias, y sobre todo, ya que nombrás unitarios federales, creo que ahí se constituye entre una lógica que hoy está en disputa en la Argentina, que es un modelo que yo llamo el proyecto nacional, que viene desde Moreno, y que tiene que ver con la inclusión, la diversidad, proteger Y ahí me das la razón a mí con Pavón. Por supuesto, no, porque Pavón es la expresión más acabada de esa llamémosle grieta, porque es una palabra nueva, la grieta es una palabra nueva, de esa diferencia, de esa disputa, de ese enfrentamiento. De ese qué país queremos. De ese dos modelos de país. ¿Qué país queremos? Y hoy, en la Argentina, lamentablemente, para mi gusto, es pública mi opinión, etcétera, etcétera, hemos vuelto, si se quiere, a un modelo mitrista donde no se protege la industria nacional, no se protege a los trabajadores argentinos, no se protege la hermosa y maravillosa creatividad que tiene este pueblo diverso, sino que se lo entrega a una apertura indiscriminada, digamos, no quiero hablar de números para no confundir, pero nunca en los últimos 80 años hemos tenido un déficit, hemos importado tanto con respecto a lo que hemos exportado. Es decir, la destrucción del tejido productivo en la Argentina también es parte de una irresponsabilidad social, en este caso del Estado, que atraviesa las empresas, porque el hecho que hoy venía por acá y escuchaba que 5 empresas automovilísticas están suspendiendo personal esta semana, habla a las claras de un modelo de país que ya lo han intentado, sobre todo, no quiero irme tan atrás, pero por supuesto que lo intentó Mitre, pero lo intentó Martínez de Oz, lo intentó Cavallo, lo intentó Surruil, lo intentó nuevamente Cavallo con Menem y con De la Rúa. Es decir, es un modelo básicamente de mucha insensibilidad del tejido social y productivo de la Argentina. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, ludopatía, cuando jugar hace daño, una problemática pública, privada y personal. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Morder el anzuelo, qué son y para qué se usan los trolls, y mitos y realidades sobre un tema muy actual, ecocidio. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el sociólogo, periodista, doctor en Ciencias Económicas, Jorge Elbaum. La lógica que tienen los sectores articulados internacionalmente al modelo financiero y al modelo rentístico, minero, de la producción primaria, etcétera, etcétera, deja afuera al 50% de la sociedad argentina. Y eso es la irresponsabilidad social más grande que le cabe a un gobierno. Estamos en esas circunstancias, espero que el pueblo argentino en sus distintos formatos tenga la lucidez de poder, como otras oportunidades, y espero que no como en el 2001, aunque cada vez veo más difícil que no sea así, espero que podamos salir de esa situación y volvamos a un sendero que con errores, con
con dificultades. Yo siempre comento a mis alumnos algo que me parece muy clave. El actual presidente dijo que para él lo más fácil que había era terminar con la inflación, ¿no? Que eso se termina muy fácil. Bueno, el primer año que estuvo hubo 15% más inflación que el fin del 2015. En el año pasado hubo solamente 2% más que el 2015 y este año va a haber 10% más. O sea, en realidad, además, hay un esquema de una soberbia producto de la lógica geocrática que tiene que ver con un saber microeconómico de una empresa, sobre todo corrida, como en el caso de Macri, a la sombra de venderle al Estado, pero que a nivel que un Estado y una sociedad es mucho más difícil para gobernar y el mejor equipo que dicen tener muestra a las claras no serlo tanto. Y Jorge, ¿cómo ves esto de la cooptación hacia el ciudadano medio, hacia el ciudadano que venía? No nos olvidemos que en diciembre del 2015 la discusión era participación del trabajador en las ganancias de la empresa. Esto me parece que no nos podemos olvidar de esa foto, porque la discusión central era la discusión de si el trabajador debía o no participar en las ganancias de las empresas y si debía participar, porque ya todos estábamos convencidos que sí, de qué forma, cómo, en qué porcentaje. Pasamos a votar masivamente a una persona que aparte nos vino como con un relato de que iba a convocar inversiones cuando sus propias inversiones estaban fuera del país o desde fuera del país buscaba crecer para manejar las inversiones pocas que había en prestación de servicios públicos, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Digamos que la distribución de la energía eléctrica hoy está en manos de gente allegada al presidente, si no es él mismo, ¿no? Manejándolo desde afuera. ¿Qué pasó en el medio que nadie advirtió todo lo que ahora sí estamos viendo? Nos comimos un cuento de la corrupción del gobierno anterior, nos comimos el cuento de que ellos como eran empresarios iban a saber manejar el país, nos vendieron espejitos de colores. Esto es lo que yo trato de indagar en cada uno de los entrevistados para ver por qué la gente hoy se siente tan estúpida al haber votado un país que no era que no tiene nada que ver con la realidad ni con la continuidad de lo que teníamos hasta ese momento. Sí, Leli, hay dos cosas, digamos. La sociedad ha sido víctima de un engaño. Sin duda. Esto es muy importante y engañar nosotros debiéramos construir sistemas políticos en donde uno no puede decir como decía Menem con la revolución productiva inicialmente y después hacer todo lo contrario, o como Macri diciendo no, yo no podía decir lo que iba a hacer porque si no, no me votaban. Es decir, en principio en la política no tiene que haber contratos. Contratos. Uno no puede prometer todo porque no sabe cómo se van a desarrollar las cosas, pero sí puede decir más o menos el horizonte. Entonces yo voy a decir, bueno, vamos No es un partido político, con lo cual tampoco tiene una plataforma política. Esto es gravísimo. Eso es gravísimo porque no hay contrato implícito. Entonces hemos sido parte de un engaño. Ahora, el engaño también se ha consolidado sobre la base de algunas promesas, si se quiere, que no se cumplieron. Ellos creían supuestamente que iban a salvar el tema de la inflación, porque era muy fácil, etcétera, etcétera, y venían a reivindicar la república formal, donde, digamos, pensemos en voz alta, como ellos decían, no iba a haber enemigos, iba a terminar la grieta, etcétera, etcétera. Bueno, dicen terminar la grieta y hay presos políticos, como el caso de Julio de Vido, donde en todos lugares donde voy le mando mi solidaridad porque sé que en algún momento esto lo va a ver. Es decir, hay por un lado un gran engaño, sustentado fuertemente por un esquema periodístico concentrado que debemos reflexionar como sociedad si sirve para construir ciudadanía. ¿Qué es construir ciudadanía? Es construir ciudadanos críticos que puedan pensarse, que puedan discutir, que puedan debatir, que sean parte de las infinitas grietas posibles del debate público. Porque la política, la ética de la polis, es debate. Es un lugar, porque donde no hay debate, y esto lo dice Maquiavelo para acá todos, donde no hay debate, hay guerra. Claro. Digamos, la palabra, el lugar del enfrentamiento, de la discusión, etcétera, etcétera, es
el protagonismo de la política. Lo que han querido sacar, curiosamente, es el protagonismo de la política. Sí, han defenestrado la política y la quieren llevar a lugares televisivos donde no hay discusión política, sino show. Y donde hay escenas teatralizadas y dramatizadas, donde no se discute en serio. Lo que se hace, se agrede, se construye la política con el objetivo de vaciarla y lograr imponer el que se vayan todos. El que se vayan todos, entonces como son todos iguales, es todo lo mismo, etcétera, etcétera, cuando hay un vacío total de la política, ¿qué queda? Y bueno, queda el autoritarismo. Es decir, cuando toda la política no sirve, lo único que sirve es la manu militari, ¿no? Entonces, hay algo, sobre todo de la comunicación social, en manos de muy pocas manos, que hay que cuestionar, que tenemos que cuestionarnos no como un tema empresario. El problema no es que Clarín solamente tenga el monopolio económico de los medios de comunicación. El problema es la construcción de la voz social. Nosotros vamos a tener multiplicar las voces, que haya diferentes voces, que haya pluralidad de voces y que no de ninguna manera una voz pueda estar concentrada en tan pocas manos, porque si no, la ciudadanía no existe. Lo que hay es una fantasía de ciudadanía reducida a la voz de un señor Magneto. Digo, lo que tenemos que pensar, digo, y esto es casi como propuesta, digo, creo que pasó en Estados Unidos, donde impiden y prohíben que los que tengan diarios tienen televisión, claro, etcétera, etcétera. Vos me preguntabas con respecto a la participación en las empresas. En Alemania es ley desde 1920. Claro. En Suecia, en Noruega, en los países más desarrollados, de mejor nivel de vida, la participación de los trabajadores en las empresas sobre la base de sus balances y sus cotizaciones en bolsa tiene 80 años. Digo, para que tomemos noción del atraso y de que nosotros quisimos años atrás dar debates que fueron conculcados en nombre de fantasmas increíbles, digamos, ¿no? Sí, pero también culturalmente creo que la codicia es un disvalor. Sin duda. Hay otras cosas que... Y la codicia no... El vivir con lo suficiente es algo que muy pocos entienden por ahí desde el compromiso con el otro, desde la responsabilidad social, pero la verdad que hay gente que puede vivir 14, 15 vidas, él y toda su familia, con la acumulación de riquezas que tienen hoy fuera del país en paraísos fiscales. O sea, me parece que entonces desde ese lugar estamos... Eso es obsceno. Es obsceno. Claro. Es obsceno. Y eso tiene que ver también con un esquema de gobernanza mundial que está hoy en la picote y va a seguir. No puede ser que el 1% de las familias en el mundo tenga el 51% de la riqueza. Es no solamente obsceno, va contra cualquier pensamiento trascendental, religioso, confesional, político, digamos. Y además supone un peligro para la humanidad, porque pensemos que el 99% restante consume la misma cantidad que ese 1%, esto explota en 2 minutos, claro, digamos. Entonces debemos reflexionar también sobre nuestro vínculo con la producción, con el consumo, etcétera, con los etcétera. Recursos naturales. Con los recursos naturales, etcétera. Claro. Llegamos al final de este programa, pero hay mucho más del diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el sociólogo Jorge Elbaum. Los invitamos a compartirlo la próxima semana en 40 minutos. Como siempre, gracias por habernos acompañado.